nació el 26 de noviembre de 1857. Fue un semiólogo, filósofo y lingüista, cuyas ideas sirvieron para el desarrollo de la lingüística moderna que comenzó a inicios del siglo XX. Es considerado como el padre de la lingüística estructural, que es lo que vamos a desarrollar enseguida, y fallece el 22 de febrero de 1903. El realismo lingüístico, que si bien ya mencionamos, tuvo sus comienzos en el siglo XX, y bueno, como habíamos mencionado anteriormente, da su arranque con lo que va a ser la lingüística moderna. Y bueno, su iniciador va a ser Saussure, y va a comenzar con la obra que Saussure llamó Curso de la Lingüística General. Decía que la lingüística debía tener como objeto de estudio a la lengua de una forma sincrónica. Cuando decía de manera sincrónica, el objeto de estudio que tenía que tener a la lengua de manera sincrónica, hacía referencia a que tenía que tener como objeto de estudio a una lengua y tanto a su estructura como a su funcionamiento, ya sea en un momento de estructuralismo, que es de lo que se va a basar la lección. El estructuralismo surge como una reacción frente a las investigaciones de la lingüística comparativista frente a la gramática comparada. Y también surge frente a las investigaciones diacrónicas frente a la gramática histórica. Saussure va a descubrir que los neogramáticos carecían de una teoría lingüística. Esto era porque ellos mezclaban distintos puntos de vista y no tenían idea de cuáles eran las unidades de las cuales en sí se ocupaba la lingüística. Entonces, para los neogramáticos, cada objeto lingüístico es como un átomo independiente de otros, y omitiendo así que la lengua es un sistema. Omitiendo a la lengua como Saussure va a hacer tres afirmaciones, de las cuales él luego va a decir que surge el estructuralismo. Tres afirmaciones. En la primera, Saussure va a establecer la prioridad de adoptar un solo punto de vista. La segunda afirmación que hace Saussure dice que existe la entidad lengua constituida por la unidad de forma. O sea, la lengua constituida por la unidad de formas. Los signos, cuya prioridad esencial de ello es la de ser valores.
afirmación, dice Saussure que tales unidades forman un sistema que va a ser independiente de su historia y de otros sistemas de valores. Entonces, Saussure dice que estas tres afirmaciones son las que van a dar origen al formalismo lingüístico, o como nosotros lo estamos conociendo, el estructuralismo. Yo voy a hablar sobre los elementos fundamentales. Tenemos al significante y al significado. El significante es la forma material del signo. En cambio, el significado es la imagen mental. Por otro lado, tenemos al sistema y al sintagma. El sistema Saussure lo vio como un campo asociativo y su actividad analítica es la caracterización. Luego tenemos al sintagma. El sintagma es el conjunto de signos con una base en extensión y su actividad analítica es la segmentación. Por último tenemos a la denotación y a la connotación. La denotación podría ser el lenguaje transmitido en un sentido literal. En cambio, la connotación es un mensaje con doble sentido o en sentido figurado. Bueno, así llegamos a la conclusión de la estructura del lenguaje. Luego podemos ver cómo Saussure y sus seguidores más directos desarrollaron el enfoque estructural en el análisis del lenguaje, ya que la segmentación de las locuciones en elementos de acuerdo con dos relaciones básicas complementarias, que vendrían a ser las sintagmáticas y las asociativas. Solamente hay tres lugares en los que la operación de sustitución puede llevarse a cabo en el nivel del análisis. Es decir, que los conjuntos de elementos que se puedan sustituir en un contexto dado están en relación asociativa. En cambio, los elementos que se combinan para formar unidades mayores están en relación sintagmática. Bueno, en el estructuralismo y psicología podemos observar una corriente psicológica nacida al principio del siglo XX que tiene como objetivo principal describir la estructura de la mente. Es por esto que propone la comprensión de los procesos mentales, a partir de la definición y posterior categorización de aquellos elementos que conforman la psique de las personas. Y bueno, vamos a las características que está el qué. El qué es catalogar los elementos mentales que van a ser considerados necesarios para cualquier experiencia consciente. Por ello, aplicaron el método de introspección. Este proceso es donde el sujeto analiza todo aquello que pasa por su mente. Luego tenemos al cómo, que el cómo responde a la pregunta de cómo se combinan los elementos mentales. Y por último tenemos al por qué, que el por qué realiza una búsqueda de las correlaciones neurológicas de los sucesos mentales. Un claro ejemplo del estructuralismo de psicología puede ser mostrarle una flor, es decir, un objeto a un sujeto. Este objeto forma una serie de cualidades sensoriales, ya que está compuesta por un color, un tamaño, una forma, una textura, etc. Entonces el sujeto no puede decir la palabra flor, ya que de hacerlo está abstrayéndose de su propia vivencia. Lo que tenía que decir al observar el objeto eran las sensaciones que éste le causaba al sujeto, tomando conciencia al objeto de lo que era pensado.